Marcos 11:12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. ¿Qué hizo Jesús? Dijo a la higuera, a un árbol: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Repito. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y añade el Espíritu Santo: y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste. ¿La higuera que qué? Se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga, ¿qué va a pasar? Lo que ¿qué? Diga. Si tú lees bien el versículo 23, 3 veces decir, una vez creer. Es decir, que Jesús hizo más énfasis en decir a los discípulos acerca del poder del hablar que del creer. Porque cuando tú crees y hablas, lo que tú dices se hace. Yo le comentaba ayer a los que vinieron, Dios me ha traído una revelación tremenda de cómo mover la mano de Dios. De hecho, cualquiera no ora con efectividad. La oración es un arte. La oración es un arte y debes aprender, debes aprender a cómo mover la mano de Dios. No cualquiera sabe mover la mano de Dios. De hecho, cuando tú ves a Dios en la Biblia, tú lo puedes ver como padre. Tienes beneficios como hijo. Tienes beneficios como hermano menor de Jesús. Tienes beneficios con la paternidad de Dios. Pero más poderoso es Dios como juez que como padre. Y cuando tú aprendes a llegarte a Dios como juez, hermanos, eso es sobrenatural. He estado practicando oraciones de ese nivel y Dios me ha sorprendido, pero tremendamente. Yo le decía ayer a algunos que estuvimos aquí, empecé a hacer unas oraciones basadas en esa revelación. Y le dije a Dios: Señor, si esto que estoy haciendo es de ti, sorpréndeme esta semana. Sorpréndeme. Como para motivarme a seguir orando de esta manera. Nunca había orado de esa manera. Y ese domingo una hermana se acercó a mí. Me dijo: pastor, mi hija de los Estados Unidos le mandó una ofrenda. Y me dio un sobre. Por supuesto pensé que eran dólares. Cuando estuve en un lugar solo en la cocina de la iglesia, abrí el sobre, había $1000 en efectivo. Y Dios me dijo: me pediste una sorpresa y la tienes. Y eso me motivó a seguir profundizando más en este tipo de oración. Porque cuando tú te acercas a Dios como juez, Dios está comprometido con lo que Él dijo. Si tú miras toda la Biblia es hechos jurídicos. De hecho, Satanás tiene 3 caras en la Biblia. Satanás tú lo ves como devorador en Malaquías 3.
lo ves como tentador en Mateo 4, pero lo ves en Apocalipsis 12 como acusador. Y busqué la palabra griega de acusador, y es la palabra griega kategoro, representante legal en un hecho jurídico. Es decir, Satanás te acusa delante del juez de la tierra, que es Dios, y te acusa no con mentiras, te acusas con argumentos legales que tú le puedes dar, y esa acusación, oído, detiene el propósito de Dios en tu vida. Y Satanás como acusador ha tenido cierto éxito en la vida de muchas personas, porque las personas por ignorancia le han dado al diablo argumentos legales en el tribunal del cielo, donde Dios como juez no tiene otra manera de salirse de esa acusación, al menos que tú te arrepientas y clames por la sangre de Cristo. Si tú lees Hebreos, a Jesús tú lo ves allí como sumo sacerdote, lo ves como abogado. ¿Qué hace un abogado en el tribunal del cielo? Te defiende cuando tú clamas por la sangre de Cristo, y Jesucristo apela a esa sangre que tú nombraste en oración, le dice al Padre que te arrepentiste por la sangre de Él, y Satanás como acusador pierde todo derecho legal sobre ti y eres libre por la sangre de Cristo. Es decir, que cuando tú aprendes a ver a Dios como juez, la mano de Dios se mueve de una manera sobrenatural. Tú lo vas a ver en el libro de Génesis, por primera vez Dios como juez, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y llega Abraham, le dice: Señor, ¿destruirás al justo con el impío justamente? ¿No eres tú el juez justo de toda la tierra? Sí, Abraham no se llegó a Dios como padre ni como amigo, se llegó como juez. Y Dios como juez, cuando tú oras de esa manera, mueves la mano de Dios de una manera sorprendente. Por eso es que esta nación de Venezuela, Satanás ha querido sumergirla en el pecado de la santería, de la idolatría, para él tener argumentos legales y destruir esta nación venezolana. Pero lo que el diablo le molesta es que hay un remanente en Venezuela llamada la Iglesia de Jesucristo, que ha detenido la destrucción para traer la bendición en este 2019 y salir de esta situación. Oh, gloria, dale un aplauso fuerte a Dios. Cuando aprendes eso, yo hablé con los pastores Cielo y Juan, y le dije de venir en una oportunidad a enseñarle esto con detalle. Esto es sorprendente, hermano, créalo. Y ando en esa burbuja que no quiero salir. Y le aseguro que el año 2019 va a ser un año extraordinario para nosotros. Dígale que está a su lado: el 2019 será extraordinario para tu vida. Díganselo. Declárelo. Ahora, tú sabes que algo que Satanás va a buscar de ti es una mala palabra. Yo traté, llevo años en esto, de hasta eliminar ciertas palabras que para nosotros no pueden ser dañinas, pero ciertamente trae ciertos resultados desagradables. Yo le dije a mi esposa en una oportunidad: mi amor, ni en juego me digas mi viejito. Porque hay veces que dentro de los matrimonios se dicen eso por cariño, pero el inconsciente tuyo toma tus palabras y no discierne si es verdad o es mentira, la absorbe y lo proyecta a tu cuerpo. Y es algo que donde tú debes cuidar cada palabra que sale de tu boca. Yo no sé si le comenté en junio que vine
de una hermana que trabajaba con unos italianos. Sí, le conté. Del aborto, le dijo, los hijos que tengas con ese hombre venezolano, porque el papá estaba en desacuerdo con esa relación, lo vas a abortar. Ya la mujer llevaba 3 abortos. ¿Por qué? Porque las palabras que salen de una autoridad sobre un hijo, esas palabras atan a sus hijos. Y a veces los padres, por ignorancia, atan a una maldición a su familia, a su apellido, a sus hijos, a su esposa, por lo que dice, oído. Y Satanás toma ese argumento legal para atar a esa familia. Y creo bíblicamente que Satanás ha detenido el propósito de Dios en muchas familias y en muchas personas, producto de lo que se dice. Note la Biblia. La Biblia todo es un hablar. De hecho, Dios hizo lo que hizo, ¿qué? Hablando. Dios no hizo nada pensándolo. Dios no hizo nada deseando. Dios lo hizo todo hablando. ¿Por qué? Porque el hablar desata el poder creador de Dios. Note lo que dice Génesis. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios no hizo nada deseándolo, ni pensándolo. Dios hizo todo diciéndolo. Y Jesucristo dijo aquí, de cierto os digo que cualquiera, no dijo pastor, no dijo maestro, no dijo apóstol, no dijo evangelista, no dijo profeta, dijo cualquiera. Es decir, cualquiera, usted y yo, dice, y cualquiera que dijere a este monte, no dijo rodear el monte, no dijo escalar el monte, dijo decir al monte, que dijera este monte, quítate y échate del mar, y no dude en su corazón, sino que creyere que lo que dice, le será hecho. Yo saqué un eslogan para este 2019 y el eslogan es, el 2019 será un año extraordinario. ¿Por qué? Porque si aquí dice la Biblia, escúcheme, si aquí dice la Biblia que yo creo lo que yo digo, creyéndolo, se va a hacer una realidad. Y yo declaro que usted va a ser rodeado de contactos divinos que vendrán para bendecir tu vida, bendecir tu ministerio, bendecir tu empresa. Es decir, las palabras para Dios son importantes. Vea Ezequiel 37, no lo busque. Llega Dios y lleva a Ezequiel en visión a un valle de huesos secos, y secos en gran manera. Y llega Dios, le dice a Ezequiel, representando a Israel en esos huesos secos, cayó en la idolatría, en la rebeldía contra Dios. Y llega Dios, le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. Y llega Dios, le dice, profetiza sobre esos huesos. Profetiza, es decir, háblales. Ahora, ¿podía Dios levantar esos huesos secos sin necesidad de que Ezequiel hablase? Sí. Pero Dios necesita de las palabras nuestras para poder Él mover el mundo espiritual a tu favor. De hecho, los ángeles del reino de los cielos se mueven en consecuencia de lo que tú dices. De hecho, tú tienes un portal abierto, como lo tenía Jacob en Génesis 28, que él vio una escalera que daba de la tierra al cielo, donde veía ángeles que subían y bajaban. ¿Qué suben los ángeles? Tus palabras. ¿Qué bajan los ángeles? Las bendiciones que están reservadas en el mundo celestial para tu vida. Y eso se ejecuta es hablando. Y Satanás
ha detenido el mover espiritual de la iglesia, porque la iglesia, en vez de hablar lo que debería de hablar, está hablando de la crisis. Está hablando mal de Venezuela. Está hablando mal del gobierno. Está hablando mal de los precios. Está hablando mal que esto se lo llevó el diablo. Está hablando mal que yo me voy de Venezuela. Entonces la gente se enfrascó en hablar de eso, y Satanás ha tomado esas palabras como acusador, se las presenta a Dios para decirle: mira lo que está hablando tu hijo, y eso que está hablando tu hijo detiene tu propósito en él. Y Dios, como juez, es legal. Pero cuando tú empiezas a hablar un lenguaje sobrenatural, un lenguaje de fe, Satanás no puede detener el propósito que Dios tiene en tu vida. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Ahora escucha. Cuando comencé a estudiar a Dios como juez en toda la Biblia, entendí lo que Dios me habló cuando escribí mi libro Refrena tu lengua de maldecir. La palabra maldecir es caco-logeo. Caco malo, logeo palabra, palabra mala. La palabra bendecir es eulogeo. Eu bueno, logeo palabra, palabra buena. Cuando cuando alguien dice: no me alcanza el dinero, esa es una maldición. ¿Por qué es una maldición? Porque maldices tu economía. Pastor, ¿y qué debo decir? Tengo en abundancia. Pero si no tengo, pastor, es un lenguaje de fe. Aló. Si tu esposa hizo unas caraotas malucas y te preguntó: mi amor, ¿cómo quedó? Habla un lenguaje de fe extraordinario, mi amor. Porque la Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Es decir, mi esposa cuando me dice: mi amor, me veo más flaca, flaquísima. A veces le digo: alabemos al Señor, y nos reímos. Pero es cuestión de que tú puedas mentalizarte a tener un lenguaje de éxito y de bendición todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un lenguaje de bendición, oído, Dios irá detrás de esas palabras. ¿Por qué? Porque Dios necesita de tus palabras. Dios necesitó de la palabra de Ezequiel. Y Ezequiel le dijo al valle de los huesos secos: oí, huesos secos, palabras de Jehová. ¿Cómo es que tú le vas a hablar a un valle de huesos? Porque las palabras tienen la habilidad de mover el mundo espiritual y el mundo angelical y el poder de Dios. Tus palabras. Es decir, si te vuelves un adicto de decretar palabras de bendición, hermanos, eso va a ser algo sobrenatural. Mis hijas, Angélica y Abigail, estaba yo predicando en una iglesia en la ciudad de Barquisimeto. Y el pastor, eso fue una noche, terminé de predicar y de repente está montando en el carro un teclado. Yo no toco teclado. Y me regaló el teclado y dice: pastor, Dios me dice que le regale este teclado. Después comprendí que era para mi hija Angélica, que es una adoradora. Y yo lo llevo a la casa, lo metí detrás del mueble. Nació Angélica. Y Angélica se interesó por el teclado y comenzó. Y empezó a escuchar palabras de éxito dentro de la casa, por supuesto. Me dice: papi, ¿ese teclado es mío? Ya yo sé por dónde venía. Yo le dije: sí, hija, voy a regalarlo porque quiero uno mejor. ¿Quieres uno mejor? Sí, y tú me has enseñado que si siembro, voy a recoger algo mejor. Escucha, cuando Dios te pide algo en siembra, es porque quiere darte algo mejor. Te lo voy a repetir. Cuando Dios te pide algo, es porque quiere darte algo mejor. Si tú no lo das, quien se roba,
eres tú. Porque detienes lo mejor que Dios tenía para ti. Angélica lo sembró. Pasaron 3 meses y le vino un teclado último modelo. Y cuando estaba en la sala me dijo: gracias, papi, por las enseñanzas. Y ahí está el teclado. Es decir, a veces tú quieres recoger una vida exitosa, pero tu lenguaje no concuerda con el éxito. Y para que puedas tener un 2019 exitoso, vas a tener que empezar a sembrar palabras de éxito todos los días, para que Dios pueda abrirte las puertas y llevarte a un nivel grande en el nombre de Jesús. Pásame una silla, una silla. Gracias, campeón. Yo no sé si conté esto. Si lo escuchó, haga que no lo escuchó. Estaba escuchando al pastor Campos en una oportunidad en Enlace. Y él dice: estaba yo en mi iglesia y tenía un predicador invitado. Y mientras yo estoy sentado, Dios me dice: de los 2 carros que tienes, siémbrale un carro al predicador. Él había sacado un carro 0 kilómetros hace una semana atrás. Y el pastor dice: pensé fue en el viejo, no en el nuevo. Naturaleza humana y egoísta. Y Dios le dijo: no, el viejo no, el nuevo. Señor, tiene una semana, quiero que le siembres eso. El hombre fue y le sembró el carro nuevo. Hermano, Dios me dice que le siembre este carro. El hermano estaba profetizando un carro nuevo. Y él sembró el carro con dolor, con obediencia, pero obedeció a Dios. Dice el pastor: al mes fui invitado a Toronto, Canadá, a predicar. Y estando en Toronto predicando, estaba una pareja matrimonial joven que acababan de comprar una camioneta de $25,000. Y llega Dios, le dice al hermano: siémbrale la camioneta al pastor Campos. Y el hermano le dice: Señor, esa camioneta no es mía, es de mi esposa también. Siémbrala. Y llega el hermano, le dice a su esposa: mi amor, Dios me dice que le siembre la camioneta al pastor Campos. ¿Cómo? What did you say? You are crazy. ¿Estás loco? No lo vas a hacer. Mi amor, Dios me lo dijo. Si lo haces, no vuelvo a la iglesia. No volverás, pero se la voy a dar. Y el pastor Campos le llegó al hermano y le dio la camioneta. Dios le pide un carro en Miami, te siembra porque quiere darle una camioneta. Si el hermano Campos no siembra el carro, se roba la camioneta. ¿Sí o no? Le da la camioneta. Es más, se fue en avión y se vino en camioneta. El hermano que dio la camioneta, preocupado por la esposa que estaba encerrada, engorilada en el cuarto, estaba en la sala orando. Televisión, enfócame un poquito más aquí. Y llega de repente, ve una rata. Y la rata se para al frente en su casa. Y la rata le hace. Está pensando era en la esposa. Y la rata se metió por una indijita por allá. Tú sabes que las ratas no tienen huesos sino cartílago. Al día siguiente, el hermano que siembra la camioneta se vuelve a sentar donde mismo. Le vuelve a salir la rata. Y se mete. Y el hombre busca y abre un hueco donde se metió la rata para buscarla. Y se consigue $130,000 en efectivo. Ya va. No aplauda a la rata. Ya veo algunos, porque cuando veo una rata pegada para abrir un hueco donde se mete. Él acaba de comprar una camioneta en $25,000 y Dios le da 130,000. Así se mueve el mundo espiritual.
Cuando tú declaras una palabra profética, la palabra profética tiene la habilidad de ordenar todo en el mundo espiritual para que en el 2019 te vaya extraordinariamente bien. Aleluya. Dale un aplauso a Dios por eso. Dios, así se mueve el mundo espiritual. Por eso que tus palabras deben estar en línea con la palabra. A veces como que no entendemos esto porque no ha habido revelación de las palabras. Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y la palabra era Dios. Y esta palabra se hizo carne. Jesucristo era la palabra hecha carne. Por él todas las cosas fueron hechas. Lucifer, hoy Satanás, fue hecho por Jesucristo hablado. Por eso es que Satanás le dice a Jesucristo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué Satanás le dijo eso a Jesús? Porque Satanás sabía que así como fue creado por la palabra Jesús, Jesús era la palabra que tenía autoridad para cambiar las cosas. Es decir, que cuando tú comienzas a tener un lenguaje poderoso, bíblico, te van a ocurrir unas cosas extraordinarias. Tienes que tener un lenguaje bíblico. Escucha, trata de ser prudente este año 2019. Si lo que vas a decir no está en línea con la palabra, cállese. Cállese. Cuando alguien te diga la cosa está dura, no. Hay bendición sobre los hijos de Dios. Hay bendición sobre Venezuela. Hermano, pero ¿cómo tú puedes hablar así? Es que no puedes tener otro lenguaje. No debes tener otro lenguaje. Nótese, las palabras tienen tanto poder que Dios le cambió el nombre a varios personajes bíblicos. Puede que no sabía esto, pero cuando lo descubrí hace un mes, yo dije, wow. Note la palabra Abraham, Padre Supremo. Dios le cambia el nombre por Abraham. ¿Sabe qué letra sobresale en ese cambio? La H. Sarai se lo cambió por Sara. En nuestras Biblias aparece Sara, pero en el lenguaje hebreo aparece Sara terminando en H. Dice Sarah. Y Abraham es Abraham. Y la H en el hebreo es la palabra ruach y significa aliento de vida, la vida de Dios. Es decir, que el cambio del nombre, lo que le metió Dios a esos dos nombres fue la H, que es el aliento de Él. Por eso es que sus cuerpos se rejuvenecieron solamente por meterle una H, el aliento de vida de Dios. Y yo estudiando eso, Dios, qué grande gesto. Por eso es que tú debes cambiarte hasta el nombre. ¿Cómo así, pastor? No legalmente, en papeles jurídicos, no. El bendecido. Yo me llamo Robert Simón, me puse Robert Pedro. Porque Simón significa pajita endeble. Y Jesucristo le dijo: Simón, hijo de Jonás, desde hoy serás llamado piedra firme. Esta iglesia es una iglesia piedra firme, que va directo a alcanzar cosas grandes en el año 2019. Aleluya. Es decir, los nombres, los nombres te dan naturaleza. Yo me puse a ver a los salmistas renombrados: Marcos Witt, Marcos Brunet, Marcos Vidal, Marcos Barriento,
Yo dije, ¿qué tiene Marcos? Y Marcos significa ungido de Dios. Yo dije, con razón. ¿Por qué? Porque los nombres te dan naturaleza. ¿Qué te dan los nombres? Naturaleza. Es decir, el nombre te da un cambio de identidad. Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, hijo de Nun. Oseas significa el Salvador. Josué significa Jehová el Salvador. Jesús viene de Jeshua, viene de Josué el Salvador. Es decir, que los nombres pronunciados tienen una connotación poderosa. Por eso es que cuando tú pronuncias un nombre, esas palabras comienzan a mover el mundo espiritual y ese nombre te da una naturaleza. Leas el libro de Ruth. Noemí tenía un esposo, Abimelech, y tenía 2 hijos, Quelión y Malón. Quelión significa enfermo y Malón significa defectuoso. Se murieron a temprana edad. ¿Por qué? Porque los nombres eran una maldición para ellos. Es decir, un nombre te puede detener o te puede dar dirección. Porque cada vez, imagínate a Noemí diciendo, defectuoso, enfermo, vengan a comer. Aló. Defectuoso, enfermo, a bañarse. Defectuoso, enfermo, a dormir. Defectuoso, enfermo, a levantarse. Defectuoso, enfermo, a almorzar. 4, 5, 10 veces diarias esa maldición. Se murieron. Quedaron viudas, Ruth y la otra. ¿Por qué? Porque Noemí y Abimelech le estaban maldiciendo cada vez que le pronunciaban ese nombre. ¿Qué tal si te colocas en el 2019 el millonario? Aló. Ay, pastor, no sé, me da cosa. No importa. Yo empecé a decir que me convertí en el número 1 como autor de libros. La gente se reía. Hoy soy el número 1. ¿Por qué? Porque si tú lo dices y lo crees, prepárate porque el 2019 Dios te va a sorprender de grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Mira, camino a Israel, cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, estaba subiendo de Tel Aviv a Jerusalén. En Jerusalén se decretaron unas palabras terribles que yo decía estando ahí en Jerusalén: ¿se levantará un cristiano con esta revelación para deshacer lo que dijeron los judíos cuando Barrabás y Jesucristo fueron presentados por Pilato? Nótese que Pilato saca a Barrabás y saca a Jesucristo. En la Pascua se liberaba a un reo, un preso. Y Pilato dice, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el justo? A Barrabás, a Barrabás. Y este hombre, y ellos gritaron, crucifíquenle. Y note lo que dijeron: y la sangre de ese hombre caiga sobre nuestros hijos. Satanás tomó esa palabra, se la presentó al Padre como juez y le dijo: mira lo que dijeron los judíos, tomo esa palabra en contra de ellos. ¿Por qué? Porque la sangre en el cielo habla. ¿Qué le dijo Dios a Caín?
La sangre de tu hermano Abel clama por justicia desde la tierra. Dios sabe que la sangre habla. Por eso es que cuando si usted ve la Biblia en el Antiguo Testamento, sobre todo, la sangre de este hombre sea sobre ti. La sangre de este hombre sea sobre ti. ¿Por qué hablan de sangre? Porque la vida está en la sangre. Y cuando ellos dijeron, la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, los judíos se trajeron una maldición sobre ellos. Y el holocausto nazi, 5.800.000 personas judías. Satanás todavía tiene ese argumento legal en sus manos. Y yo decía, estando en Jerusalén, Señor, levanta a alguien que pueda entender esta revelación para que anule como autoridad esa maldición que se trajo el pueblo judío sobre ellos, que hasta hoy está cobrando vidas. ¿Sabes qué serás tú en el 2019? Lo que estés hablando hoy y lo que hablaste ayer. Tú tienes que tener la sensibilidad de anular cualquier palabra mala que salga de tu boca. Tú tienes que tener la sensibilidad y la autoridad de deshacer cualquier confesión errada que haya salido de tu boca, de tu familia, de tus padres. ¿Por qué? Porque esas palabras están gravitando en el mundo espiritual y Satanás tiene argumentos legales. Mira Josué. Esto es sorprendente. Josué conquista Jericó. Los muros se vinieron abajo. Y dice: maldito el hombre que se levantare a reedificar estos muros. Cuando esté echando los cimientos, muera su hijo mayor, y cuando esté colocando las puertas, muera su hijo menor. Yo lo dije aquí. Pasaron 500 años. 500 años. Y en los tiempos del rey Acab, se levantó un hombre a reedificar los muros de Jericó. Y cuando estaba echando los cimientos, se murió Segub, su hijo mayor. Y cuando terminó los muros, se murió Abirán, su hijo menor. Oído, las palabras no caducan, no se vencen, al menos que alguien anule el efecto de esas palabras. Y te voy a decir algo, hoy lo vamos a hacer. Yo no sé qué palabras hay en tu familia. A veces no sales de la pobreza porque tus padres decretaron una palabra de pobreza. ¡Ay, maldita esta familia! Nunca saldremos de la pobreza. Y él le lo dijo, amén. Agarro ese argumento. Señor, esa familia no puede prosperar. Tengo este argumento legal. Yo agarré a mi esposa en una oportunidad y nos fuimos por la línea de su padre, por la línea de su madre. Me fui por la línea de mi madre y me fui por la línea de mi padre. Y deshice cualquier mala palabra que se pronunció en mis ancestros. ¿Para qué? Para formar una nueva generación con mis hijas. Y te digo, hemos formado una generación nueva por la palabra que salió de mi boca. Y te digo que hoy tu generación va a ser nueva a partir de este domingo. Y va a haber algo grande en tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Dáselo fuerte a Jesús de Nazaret. Aleluya. Tienes que aprender a tener un lenguaje de éxito. Y esto es un hábito. Un mal hábito que muchas veces ha traído maldición. Y se ve tan fácil dentro del lenguaje del venezolano. Muchas veces, mi amor, ¿vas a comer? Dame, me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué más bien no decir, dame,
porque estoy viviendo de hambre. Estaba yo en Ciudad Bolívar predicando y dije yo en la predicación algo. Y ese hombre salió corriendo como alma que lleva a Cristo. ¿No es diablo? Yo dije, ¿por qué entregarle las almas al diablo? ¿Por qué no se las entregamos a Cristo? A veces oyes una cosa que te impresiona y yo quedé loco. ¿Por qué no dice más bien y yo me hice más sabio? Aló. Es decir, hay unos términos. Está haciendo un calor que me asfixia. Cuídate, caí muerto asfixiado. Mira, yo vi a esa persona y yo quería que me tragara la tierra, sepultura. ¿Sí o no? Es decir, hay palabras malditas, cacologeo, que inconscientemente el diablo te ha programado para que la digas. Porque Satanás necesita de tus palabras para tener argumentos legales en tu contra. Todo en el mundo espiritual se mueve por palabras. Todo. Y en el mundo espiritual todo se ve. Oído, tú estás desnudo en el mundo espiritual. No hay nada que se oculte. Zacarías 3, Zacarías estaba en pecado. Perdón, Josué estaba en pecado. Y Dios le muestra a Zacarías el pecado de Josué, el sumo sacerdote. Dice, y estaba Satanás a la derecha para acusarle. ¿Por qué Satanás acusaba a Josué con Dios? Porque Satanás veía las vestiduras del sumo sacerdote sucias. Aquí en este altar, donde se ministra adoración y alabanza, aquí no puede montarse cualquier persona. Aquí tienen que montarse personas que tengan sus vestiduras limpias por la sangre del Cordero. Porque lo que se ministra aquí lo recibe el pueblo. Y a veces hay pecados dentro de ministros que en vez de ministrar santidad están ministrando otra cosa, fuego extraño, como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Es decir, Satanás como acusador puede tener argumentos legales en tu contra por lo que dices. Por lo que dices. Tienes que aprender a comenzar a profetizar cosas mejores para tu familia. Desde hoy, padre, como líder de tu familia, como cabeza, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos y comienza a anular cualquier palabra que haya salido de tu boca que no esté en línea con la palabra, y comienza a desatar sabiduría sobre tus hijos. Yo decía ayer que Dexter Jagger, un multimillonario norteamericano, su mamá a los 10 años le dijo: Dexter, tú serás un gran empresario en la vida. Y dice Dexter que desde que esa declaración vino de su madre, se le metió la idea de ser un empresario, y hoy es un empresario multimillonario por la confesión de su madre en ese momento. Agarra a tus hijos, padre. Agarra a tus hijos. Comienza a decretar sobre ellos. Escucha. Ese es un tema interesante, por supuesto no lo voy a desarrollar. La Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es la que enriquece? La bendición de Jehová. Ahí no dice las bendiciones. Las bendiciones son el resultado de la bendición de Jehová. Lo que tú necesitas es una bendición. Y la bendición ya fue suelta por Dios. Comienza a tener un lenguaje en línea con esa palabra. Mira, en mi congregación, gente que llegó pobre se hicieron millonarios. ¿Y sabes por qué se hicieron millonarios?
recibieron esta palabra y hoy son tremendos empresarios. Familias restauradas porque cambiaron su vocabulario. Si tú comienzas a cambiar tu vocabulario, muchas cosas van a ocurrir en el año 2019. Había una iglesia en Caracas, tenía 8 miembros, no crecía. ¿Sabe cuál era el nombre de esa iglesia? El Arca de Noé. ¿Cuántos se salvaron en el Arca de Noé? 8. Y el pastor le dijo a Dios: Señor, ¿por qué no crecemos? Dios le dijo: cámbiale el nombre a la iglesia. A veces las palabras te limitan. La gente habla de crisis. Cuando comenzaba este año 2018, ¿qué decía la gente? Este año va a ser duro, ¿sí o no? Más problemas, más crisis, todo esto. Y Dios nos ha mantenido hasta hoy. El año 2019 será un año extraordinario para Casa del Rey. Será un año extraordinario para la Casa del Rey. Dígalo fuerte: será un año extraordinario.